9:38 nosotros vamos a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Tengo para después para preguntar, porque no tiene nada que ver con su actividad de la cual ejerce y por la cual también vamos a estar charlando con él. Es licenciado en Museología y Repositorios Culturales y Naturales. Estuvo durante 6 meses en Gales para dirigir la restauración de la antigua capilla Engedi. Espero decirla bien, porque ahí en el galés no se me va a complicar. Pero esa es la capilla donde Lewis Jones y sus compañeros de alguna manera se atrevieron a soñar con una comunidad galesa lejos de las costas británicas. Así que vamos a desempolvar un poco todo y nos vamos a meter en la historia a medida que viajamos junto a Sebastián Pérez Parry, que está en línea también. ¿Cómo anda, Seba? ¿Todo bien? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bueno, ahora un poco más tranquilo, me imagino, ¿no? Después de tamaño viaje. Sí, de a poquito como entrando de nuevo a la realidad argentina, con algunos golpes, ¿no? Con la crisis que estamos viviendo, sobre todo en el sector de donde trabajo, en CONICET y la cultura. Así que tratando de, bueno, traje un poco de pilas cargadas de Gales, muchos contactos, y ahora viendo cómo continuar con el proyecto desde acá, y bueno, con el actual contexto que lamentablemente no es muy favorable para este tipo de proyectos, pero esperamos que podamos seguir adelante, ¿no? con estas iniciativas. Sebastián, está buenísimo esto porque también uno tiene la sensación de que cuando se habla de la ciencia en Argentina o se habla de distintas aristas de la ciencia en nuestro país, uno dice, bueno, estamos muy alejados, no podemos estar en las primeras planas. Sin embargo, cuando ocurren estas situaciones que nosotros nos enteramos a través de ya sea del área de prensa o también del boca en boca, redes y demás, uno se sorprende porque dice, che, ¿cómo llegaste vos, Sebastián, a estar en Gales 6 meses en llevar adelante, digamos, la restauración de una antigua capilla? ¿Cómo ocurre esto, digamos? ¿Tiene que ver también por alguna línea de la familia o no? No sé. Empiezan a surgir muchas preguntas que también ponen en valor el laburo de ustedes. ¿Cómo surgió esto? Sí, tal cual. Tiene como muchos aspectos, para no hacerlo muy largo, pero yo trabajo en museos desde muy chiquito. 12, 13 años ya estaba trabajando como voluntario en el Museo Feruglia de Trelew. Así que mi profesión lleva ya unos cuantos años, tengo 40 años y más de 25, 30 dentro de los museos. Sos un manija de la vieja escuela, digamos. Sí. Y bueno, estando en el Museo Feruglio, conocí la profesión, la museología, después pude estudiar, gracias a la universidad pública, pude estudiar en La Rioja, trabajé durante 8 años en La Rioja con proyectos relacionados a la paleontología. Uh-huh. Y de muy chiquito en el museo escuchaba, ¿no?, a los investigadores hablar del CONICET. Esto fue en la época del menemismo, donde Cavallo nos mandaba a lavar los platos y sufrimos un recorte muy similar al de ahora. Creo que ahora es peor y el estrato es peor además. Pero ya de muy chico tenía la idea fija de entrar a CONICET, a acomodar al lugar. No es sencillo, requiere de mucho estudio, de mucha preparación. En mi caso yo tengo 3 títulos universitarios y bueno, una carrera que se arma a lo largo de toda la vida. Ahora, en esta relación con los museos, porque digo, también son carreras o títulos o vocaciones, profesiones que llaman la atención. Digo, uno no se encuentra museólogos en la cola del supermercado todos los días, digamos, ¿no? Es bastante particular también. Sí. Y lamentablemente responde precisamente a esto, ¿no? A la falta de salida laboral de estas profesiones. Prácticamente no hay ningún museólogo en Patagonia, poco y nada, me atrevería a decir que cuenten con museólogos trabajando. Por esa razón también me especialicé en bibliotecología y archivística, como para ampliar también el rango de posibilidades laborales. Pero si uno va a cualquier museo provincial, municipal, nacional, los recortes que viven sufriendo son atroces, la falta de personal y cómo siempre se caen en manos de un grupo de voluntarios, aficionados, que le dedican tiempo de su vida gratuitamente a trabajar a través de asociaciones. Y bueno, está buenísimo que suceda porque la comunidad está muy vinculada al patrimonio histórico, pero es una pena que no cuenten con un mayor presupuesto para el desarrollo
de estas colecciones de manera profesional. Tenemos obviamente un caso, el Museo Ferulio, que es una fundación con gran aporte de privados, pero la mayoría de los museos regionales no tienen esa misma suerte, entonces, bueno, por esa razón creo que hay pocos museos. Si uno empieza a charlar con otras personas, todo el mundo alguna vez ha soñado con ser o arqueólogo, o paleontólogo, o profesiones relacionadas, y después dice, no, mejor dedico a algo que me dé de comer, porque si no... Claro. Pero todos queremos ser Indiana Jones hasta que vemos que no hay un mango ahí, ¿no? Sí, tal cual. Che, Seba, contar a través de la palabra lo puedo hacer yo, lo puede hacer Pablo, pero contar a través de los objetos creo yo que tiene otro condimento, ¿no? ¿Cuándo decidiste? Yo quiero contar a través de los objetos, historias. Tal cual. Como comentaba, mi primer vínculo fuerte con la ciencia museística fue a través de la paleontología. Entonces ya como una vez que salió Jurassic Park, todos quedamos fascinados con los dinosaurios. Y mi primer trabajo de contar a través de los huesos fue a través del paleoarte. Es una disciplina que empieza a ponerle piel y músculos y colores y plumas a los dinosaurios, y ahí empieza a contarse, ¿no?, de esto, de que no eran piedras, sino que habían sido animales vivos, que vivían en un ecosistema, respiraban, cazaban, vivían al aire libre, y se desarrollaba, ¿no? Y el paleoarte es una herramienta fantástica. Yo siempre estoy trabajando ahí como en los límites de las profesiones, buscando precisamente esto, no hacer una bajada como antiguamente se decía en comunicación, bajar la ciencia a la comunidad, es un concepto comunicacional sumamente erróneo, pero sí transmitir estas experiencias y lo que se hace dentro de los museos a la comunidad. Y luego, cuando ingresé al CONICET, pero en un instituto de ciencias sociales como en el que estoy ahora, después de esta experiencia de largos años en paleontología, el desafío era el mismo, quizás más sencillo todavía, ¿no? Porque uno ingresa a un museo y ve la máquina de coser Singer y todo el mundo dice, mi abuela tenía una en mi casa y ya se acuerda de la abuela, y son disparadores natos los objetos. Hablan por sí solos a veces. Vos ponés la Singer ahí y habla sola. Totalmente. Y no solo los objetos, sino que hoy en día la museología trabaja con otros conceptos, por ejemplo, los olores, los sonidos. Tengo una colega que hace musicoterapia y que trabaja precisamente con desarrollar lo que llama mapas sonoros de las ciudades y de las épocas, ¿no? Por ejemplo, si uno escucha 2 o 3 canciones de la década del 80, uno automáticamente lo rememora a sus vivencias personales. Y bueno, es una profesión fantástica. Y bueno, llego a Gales un poco con mi herencia familiar. Yo soy de apellido Parry. Mis tatarabuelos vinieron en el Mimosa y siempre estuve vinculado a la comunidad galesa. Hasta que en un momento como que pude juntar todo en un único viaje, en una experiencia de restauración y de desarrollo de la profesión, ¿no? Y Sebastián, ¿cómo se da esta llegada, esta ida a Gales para justamente esta restauración de esta capilla? ¿Te llaman de allá, vos hacés la propuesta? ¿Cómo se dio todo? Bien, el contexto de crisis, automáticamente en CONICET, cuando pasan estas cosas, es como que todos los investigadores ya tienen una valijita armada, bueno, es la primera vez que sucede. Y un poco fue eso. Yo cuando vi que Milei iba a ganar las elecciones, yo ya tenía sacado el pasaje. Y la idea era ir primeramente como vacaciones, un viaje de conocer, ¿no? Hacer unas vacaciones de un mes. Por eso tenía sacado pasajes con mi esposa para recorrer. Cuando vi lo que se venía, dije, bueno, vamos a echar un vistazo. Lamentablemente en Argentina todos estamos ahora atrás de las ciudadanías españolas, todos tenemos algún antecedente, algún antepasado italiano, y lo estamos viendo mucho ahora. Y en mi caso dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer en Gales de manera profesional, ¿no? Convertir las vacaciones en una experiencia profesional y de contactos. No había sido esa mi primera idea, se me ocurrió después del contexto de crisis, porque no es sencillo desde Argentina trabajar con otros países, si bien CONICET nos motiva continuamente a hacer congresos, a aprender inglés. No es sencillo generar los contactos, ¿no? El primer mundo está muy cerrado
a la participación de países como el nuestro y no era sencillo. Entonces me llevó más de 8 meses la preparación del contacto y no les miento, más de 100 mails enviados a distintas instituciones ofreciéndome. CONICET tiene unas pasantías de estadías en centros de alta complejidad que me permitían a mí viajar y seguir cobrando el sueldo allá con el objetivo de capacitarme. Pero del otro lado, sin conocerme, no era una tarea sencilla. Claro. Y bueno, ha sucedido en la crisis de 2001, donde todas las instituciones, en España sobre todo, cuando hubo una gran emigración de argentinos, por culpa de la crisis, muchos de estos lugares quedan colapsados. Y si bien, bueno, nosotros estamos muy mal a nivel cultural en el país, en materia de financiamiento, es verdad que en el primer mundo no tienen la misma realidad que nosotros, pero obviamente hay que ponerse en el lugar de ellos. ¿Para qué contrataríamos a un argentino para hacer un trabajo que tenemos profesionales mucho mejor capacitados? Porque es la realidad, no tenemos aquí el acceso a posgrados como hay en el primer mundo, o a doctorados. No hay doctorados en Argentina en museología, por ejemplo. Pero bueno, poco a poco, buscando, no sé si fue el algoritmo de Facebook, que me tira como un videíto en el Facebook sobre la capilla en Guedi. Yo algo había escuchado en algunas crónicas de la colonia de que era una capilla donde se habían reunido los colonos galeses, y de ahí surgió, alguien levantó la mano y dijo, ¿por qué no vamos a Patagonia? Cuando en Gales sucedía esto mismo, ¿no? Crisis, persecución política, ideológica, religiosa, y un grupo de colonos decidió, unas 150 personas decidieron escapar de esa realidad, preservar sus tradiciones, y así es como surge no solo el viaje del Mimosa, sino creo que el desarrollo de toda la provincia del Chubut. Y ahora estamos en el 160 aniversario de la llegada de los colonos galeses, y bueno, creo que es un buen año para poner en valor estas crónicas, ¿no? Ahora, lo loco de toda esta experiencia, Sebastián, también es que uno imaginaría a veces, digamos, que todo esto surge también, como puede ser la capilla, en las capitales de los países. Sin embargo, Caernarfon está al noroeste, pero bastante alejado de lo que es Cardiff. Entonces uno, digamos, se queda ahí con la idea de decir, che, ¿cómo es esto? Digamos, el principal puerto no salieron de ahí, salieron desde otro lado, la gesta se hizo, también debe tener un valor para vos que, como decís, con tu apellido Parry, encontrar también parte de la historia ahí también, ¿no? Digamos, historia viva. Exactamente. Aproveché el viaje de los 6 meses para armar mi árbol genealógico. Ya trabajaba hace mucho desde acá, pero allá fue mucho más sencillo. No fue económico, una gran diferencia también. El primer mundo tiene sus bemoles en el hecho de que allá te cobran el acceso a la biblioteca, el acceso a los archivos. Pude conocer a parientes, a primos lejanos a través de un análisis de ADN que me pude hacer, y conocer los Parry. Acá hoy en día en la Patagonia ya es un apellido bastante raro, no hay tantos Parry como si hay Williams o Jones o Davis, pero en el norte de Gales, en Carnarvon, esta familia surge en la isla de Anglesey, y de allí es originario el apellido. Y esto que mencionás vos es tal cual. Uno hasta que no viaja no se da cuenta de la magnitud de las distancias, de los lugares, pero algo que sucede en Gales fue cuando las invasiones inglesas al país de Gales, destaco el término Gales de Wales, que es un término que ponen los ingleses a los galeses, y el término hoy en día Gales no se quiere llamar Gales, porque Gales deriva de la palabra que se llama extranjero, ¿no? Los ingleses le llamaban extranjeros a ellos en su propio país. De ahí empecé a conocer mucho de esto de la toponimia de los lugares, los nombres. El verdadero país es Cymru, el nombre del país es Cymru, y hoy en día Gales forma parte de lo que es el Reino Unido, ¿no? La unión de 4 países, Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, pero no países unidos a conformidad de todos, con muchas desigualdades económicas entre los países, y
Cardiff, como bien mencionás, es la capital de Gales, al sur, pero está muy cerca de Inglaterra, y ahí no se habla tanto galés, ¿no? Por la cercanía con Inglaterra. En cambio, Carnarvon es un pueblo muy pequeñito, unos 10.000 habitantes, viene en el norte, en la punta, y esto se dio lo mismo en Irlanda, sucedió igual. Los lugares más periféricos, alejados de Londres, lograron preservar mejor su idioma y su cultura, ¿no? Yo tuve la gran suerte de trabajar en esta ciudad donde todo el mundo hablaba galés, y en otras partes de Gales no sucede, ¿no? En otras partes ya el idioma inglés es el idioma oficial y el que habla todo el mundo. Pero bueno, creo que Carnarvon logró ser el semillero y precisamente de ese lugar surge la idea, y ellos usan el puerto de Liverpool para hacer el viaje, que está muy cerquita, ¿no? Muy cerquita de Carnarvon, ¿no? Solamente a 2 horas de viaje pude conocer el puerto de donde parte el Mimosa. Y bueno, y fue el viaje organizado con esta idea que comentaba, ¿no? De la de preservar la cultura y el idioma. Sebastián, la verdad que queríamos conocer un poco más de tu experiencia. También está buenísimo esto, la propia experiencia como profesional de la investigación, como científico integrante del CONICET y la situación y la actualidad como la vive cada uno de ustedes también ahí dentro. Tengo una sola pregunta que corté del pie para quizás en otra charla que tengamos. ¿Puede ser que te haya visto tocando música la flauta traversa? Sí, tal cual, sí. Lo dejo ahí como para decir, otro día hablaremos con el Seba músico entonces, porque digo... Sí. Es cierto, también es algo que me atraviesa mucho como descendiente de galeses, y la experiencia en Gales fue también, desde lo personal, yo terminaba mi jornada de trabajo en la capilla y me iba a los bares y llevaba mis instrumentos y tocaba con los músicos del lugar. Y bueno, fue una experiencia fantástica, ¿no? Surgieron. Así que bueno, en otro momento tengo mucho para contar. Esa la dejaremos fuera de aire porque esa me parece que son las anécdotas más ricas que no se pueden contar tampoco. Yo le quería preguntar eso también. ¿Cómo suena la capilla esa? Porque me imagino que los galeses tienen como sus raíces muy marcadas por la música, por los cultos de canto, y yo también quería como la infraestructura de esa capilla, ¿cómo será, no? ¿Será muy parecida a la que tenemos acá o...? Me llamaba la atención eso. No, las capillas galesas en Gales son muchísimo más grandes, lo cual también implica un desafío para las comunidades sostenerlas. Esta capilla en la que fui, precisamente el trabajo era de restauración porque llevaba 20 años abandonada. Las comunidades ya no pueden hacerse cargo y lamentablemente muchas capillas se convierten o en bares, o en gimnasios, o en hostels. Muchas están siendo subastadas porque ya no hay la misma cantidad de creyentes, y estas precisamente son, la religión galesa se caracteriza por ser independiente, es decir, que no hay como en la Iglesia Católica toda esta espalda que sostiene, ¿no?, a las iglesias católicas. En cambio, al ser independientes, son sostenidas por sus comunidades, y en algún momento las comunidades se rompen, se fraccionan, los intereses cambian, los jóvenes emigran a las grandes ciudades, y ahí, bueno, las capillas quedan un poco en estado de abandono. Pero especialmente esta era muy grande, con una acústica espectacular, y bueno, una de las estrategias era precisamente poner música clásica bien fuerte para que los vecinos se acercaran a ver qué estaba pasando, y muchos de esa manera pudimos conocer a muchos vecinos y nos dieron una mano enorme en el trabajo. Esa creo que es una particularidad también bien argentina, buscarle la vuelta como para seguir sumando. Sebastián, mil gracias por esto. Seguramente vamos a seguir charlando. Ahora nos abriste 75 ventanas más que queremos explorar. Así que vamos a comprometernos para contactarnos en lo que resta del año para seguir charlando. Bueno, por supuesto, disponible. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Sebastián Pérez Parry es licenciado en Museología, Repósitos Culturales y Naturales. Bueno, estuvo en Gales durante 6 meses dirigiendo esta restauración de una capilla, en realidad de la historia también nuestra, digamos, de nuestra zona, ¿no? Debe ser uno de los viajes más lindos por ahí poder pisar Gales, aún uno sin, en el caso de él, bueno, obviamente con descendiente también de galeses, pero en el caso de uno que no lo es, también de poder recorrer parte de la historia de nuestros pagos cuando uno puede tener la posibilidad de viajar. 9:58 en la República Argentina. Dale.